Hola, vamos a trabajar ahorita con la unidad 5, pero ya con el tema 2, que trata sobre las técnicas de construcción de un aula virtual iconográfica. En el tema 1 vimos cómo obtener el icono, ¿verdad? Como que ya debemos, al momento de ya ingresar al aula, porque ya vamos a comenzar a construir nuestra aula virtual iconográfica, es porque ya tenemos todos nuestros iconos organizados, listos para comenzar a trabajar en el aula virtual. Vimos que se puede trabajar el icono diseñándolo a través de diversas herramientas que nos ofrece la web, o también lo podemos obtener de muchas páginas, o usando nuestra creatividad podemos diseñar nuestros propios iconos o a través de imágenes. Ya tenemos los iconos, ya los tenemos organizados, los tenemos preparados, ya los hemos trabajado. Ahora vamos a comenzar a diseñar nuestra aula virtual. Cuando se elabora el aula virtual iconográfica, se puede hacer de dos maneras, bien sea con la migración, ¿verdad? La migración es que es como lo vamos a trabajar nosotros, que yo tenía mi aula virtual lineal, ya yo la había desarrollado y puede que ya la había trabajado, ya tenía estudiantes, etcétera, y de repente yo decido que mi curso lo quiero diseñar en un aula virtual iconográfica. ¿Qué hago? Yo no voy a perder todos los recursos que ya he elaborado, que ya he diseñado y que los tenía en mi aula virtual lineal, sino simplemente voy a migrar esa aula de lineal a iconográfica. Esa es un poquito más compleja y la otra forma es de cero. En el momento de yo comenzar a elaborar el curso, de comenzar a diseñar la aula virtual, perdón, no tenía los recursos y ¿qué pasa? Decidí hacerla iconográfica desde un principio. La primera opción o la primera alternativa, por supuesto, es un poquito más compleja porque yo debo tener mucho cuidado con los elementos, no borrarlos, muchas veces debo duplicar algunos elementos y la de cero es más sencilla porque todo cuando lo trabajamos de cero es más sencillo que cuando nos tratamos de adaptar una estructura a otra. Nosotros vamos a trabajar con la migración. ¿Por qué? Porque en la unidad 1 y 2 elaboramos un aula virtual lineal y esa es la del curso liderazgo y esa es la que vamos a pasar a un aula virtual iconográfica. Entonces vamos a trabajar la forma de migración. También vamos a ver un poquito lo que es la estructura principal del aula virtual. Vimos en la unidad anterior que existen estructuras ya estandarizadas para desarrollar aulas virtuales iconográficas. ¿Qué pasa? Estas estructuras, nosotros seleccionamos la estructura abierta porque es un poquito más libre de trabajar. Me gusta porque los elementos operativos van en la parte superior, los elementos expositivos van en la parte inferior y en el centro va una imagen alusiva al curso. Esa es la estructura que vamos a trabajar en nuestra práctica. Ya cuando ustedes comiencen a elaborar sus aulas virtuales, ustedes seleccionan la estructura que más les guste, que más les convenga, que mejor se adapte a la estrategia de enseñanza-aprendizaje. Pero en este caso es esa la que vamos a trabajar. Entonces vamos a ver cómo comenzar, que es como que el paso más difícil, ¿verdad? Siempre el arranque, cómo arrancamos a elaborar el aula virtual. Yo les enseñé algunas aulas, pero a veces como que, pero ¿cómo llego a eso? Vamos a ver cómo elaborar el aula virtual iconográfica, la estructura principal. Y en base, ya cuando tenemos la estructura principal, es mucho más sencillo hacer el resto de las estructuras. Y por supuesto la imagen corporativa del aula. No nos olvidemos de ese elemento que es tan importante, que es tan necesario, que el aula mantenga una imagen corporativa, no solo en su estructura principal, en su estructura secundaria, en cada uno de los recursos, mantener la estandarización, el equilibrio visual. Eso también lo vamos a ver aquí. ¿Cómo le doy imagen corporativa a un aula virtual iconográfica? Entonces, bueno, ya vamos a comenzar a elaborar o a migrar esa aula virtual que desarrollamos en las unidades 1 y 2, lineal, nos quedó muy linda por cierto, pero la vamos a dejar mucho mejor. Vamos a convertirla en un aula virtual iconográfica. Gracias. Bien, vamos a conocer entonces cómo es la construcción de un aula virtual iconográfica. Fíjense bien, aquí tenemos nuestra aula virtual
que hemos desarrollado, ¿verdad? Esta es un aula virtual lineal. ¿Por qué es lineal? Porque trabaja a base de temas, cada uno de los recursos colocados uno debajo del otro en forma secuencial. Tenemos en el tema general, tenemos como la portada del aula. Y luego tenemos que ir bajando para ir accediendo a cada uno de los recursos. Ese es el aula virtual convencional. Tenemos la unidad 1, que en este caso es liderazgo personal, la unidad 2, que es estilos de liderazgo, la unidad 3, funciones de un líder, y la unidad 4, liderazgo situacional. Este es el aula virtual que hemos desarrollado inicialmente en Moodle. Por supuesto, tiene imagen corporativa, mantiene la uniformidad en los colores, equilibrio visual, tiene los títulos iguales, tiene las imágenes. Sin embargo, es un aula virtual lineal, lo cual hace que no sea tan atractiva, que no sea tan ante la vista del usuario, no tenga los elementos que la pueden conformar como un aula virtual moderna. Hoy en día existen una gran cantidad de modelos de aula virtuales. Ya hemos visto uno como lo es el Virtual Web Class. Recuerdan, esa es a base de videos. Sin embargo, cuando nuestra clase o nuestra aula virtual no se compone de solo videos y sliders, sino utiliza todos los recursos que nosotros trabajamos en el aula virtual convencional, como agregar un archivo, una wiki, un foro, y queremos hacerla más atractiva, utilizamos lo que se llama aula virtual iconográfica. ¿Qué es el aula virtual iconográfica? Simplemente la que me permite diseñar la estructura de mi aula virtual a base de iconos o de imágenes. No necesariamente tienen que ser iconos. Recordemos que los iconos son la representación de algo. Sin embargo, una imagen también puedo colocarla yo como una representación. Pero en sí, por supuesto, el aula virtual va a cumplir la misma función. Vamos a manejar los mismos recursos. Sin embargo, el diseño se va a basar en un conjunto de iconos. Y ya no vamos a ver los recursos de esta manera, como aquí se presentan. La guía de inicio, la presentación del curso, sino que los vamos a obtener a través del icono correspondiente. Vamos a ver cómo se trabaja este tipo de aula virtual. Tenemos activada la edición. El aula virtual iconográfica se trabaja solamente en la sección general. Es decir, solo necesitamos una sección para manejar este tipo de aula virtual. Se puede hacer de dos formas. Podemos trabajarla de cero, diseñarla a partir de cero, porque estoy creando mi curso desde un inicio, o podemos trabajarla a partir de la migración. ¿Qué es la migración? Que ya yo tenía mi aula virtual lineal y la quiero trabajar como un aula virtual, la quiero convertir como un aula virtual iconográfica. Esta segunda opción, como es la más difícil, es la más compleja, es la que yo les voy a explicar. ¿Por qué? Porque la idea es que trabajemos esta aula virtual que hemos desarrollado en un principio del curso, de mi curso Liderazgo, que la presentemos en el aula virtual iconográfica, ¿verdad? Cambiemos su representación visual. Entonces, fíjense bien, ¿qué es lo que debemos hacer? Debemos trabajar, como les dije en un principio, solo la sección principal o la sección general. En este caso, yo tengo mi sección general ocupada como la portada de mi aula. Vamos a ver qué hacemos aquí. Fíjense bien, el resto de las secciones no las vamos a necesitar. Las vamos a necesitar para enlazar cada una de las actividades. Sin embargo, no las vamos a necesitar para enlazar, para que queden visibles ante la vista del usuario. Entonces no necesito que se visualicen aquí. ¿Qué debo hacer yo? Vamos a ocultar el resto de las secciones. Vámonos a editar ajustes. Aquí está. En editar ajuste tenemos en formato del curso que manejo 6 secciones. Vamos a dejarla en 0 para que maneje solamente la sección general.
que es la que me interesa en este momento. Bueno, vamos a hacer algo. Vamos a dejarla en 6 en un inicio porque me interesa agregar una nueva sección. Fíjense que esto que tenemos aquí en sección general, para no perderlo, vamos a pasarlo para una sección adicional. Entonces vamos a agregar por aquí una nueva sección. Aquí lo tenemos, el tema 6 ya estaba agregado. De todas maneras, saben que si lo desean agregar, lo hacen a través del símbolo del más. Vamos a mover este tema 6 debajo, tomándolo y arrastrándolo, debajo de la sección general. Aquí está general, vamos a colocarlo justo aquí abajo. No me lo tomó. Vamos a agarrarlo nuevamente. Vamos a ver dónde lo puso. Lo puso en aquí está. Me lo puso un poquito más abajo. Entonces lo vuelvo a colocar aquí. Aquí es donde yo lo quiero. Aquí. Que me quede justo debajo de la sección general. ¿Para qué? Porque yo necesito borrar esto que está aquí en general para desarrollar allí la estructura de portada de mi aula virtual iconográfica. Pero para borrarlo debo pasarlo a otra sección. Entonces vamos a colocar estas dos imágenes, la imagen del liderazgo del título y la imagen dinámica, la imagen interactiva que tengo de la secretaria, vamos a colocarla aquí en tema 1. Le damos editar. Eso es con el objeto de no perder lo que hice, sino simplemente desplazarlo una sección. Ok, aquí buscamos esa imagen. Aquí es donde yo tengo las imágenes. Listo, por aquí está. Esa es la imagen que yo deseo colocar. Y arriba de ella debo colocar la imagen. Vamos a centrarla. Nos posicionamos aquí, le damos un enter para bajarla. Y arriba de ella la imagen del título. Esa yo la tengo por aquí también en mi carpetica de títulos. Recuerden que es muy importante trabajar ordenadamente. Esta es la de portada. Ok, solo las imágenes son las que debo pasar de nuevo. El resto de los recursos simplemente le damos guardar. ¿Ve? Y aquí lo tenemos. Y el resto de los recursos simplemente los muevo de la sección general a la sección del tema 1, que me quedó como tema 1. De esta manera voy desocupando mi sección general. Recuerden que para mover los recursos es simplemente tomarlos en la crucecita y soltarlos en la sección donde yo desee. Luego los acomodamos. Lo importante es desocupar la sección general, que es en la cual me interesa trabajar. Listo. Allí tenemos tema 1, la sección, y la sección general la puedo borrar esas imágenes. Editamos la sección. Bien sea seleccionándolas y dándoles borrar o entrando a su código HTML y borrar todo el código HTML de tal manera que la sección me quede desocupada, en blanco. Aquí tenemos nuestra sección general en blanco. Esa es la sección donde me interesa trabajar. Corrí lo que tenía en la sección general para tema 1, ¿verdad? Y
Ahora, cada uno de estos temas no me interesa que sean visibles para el estudiante. Ojo, no los quiero borrar porque estoy migrando de un aula virtual lineal a un aula virtual iconográfica. No me interesa borrarlos. Me interesa es ocultarlos. ¿Cómo los oculto? Aquí en editar ajustes, formato de curso, formato de temas, le digo que ya no quiero que tenga 6 temas. Perdón, en el número de secciones le digo que ya no quiero que tenga 6 secciones, sino 0. Al decirle 0, solo se va a quedar con la sección general. Vamos a guardar. Listo. Fíjense que todo esto me queda como actividades huérfanas. ¿Lo ven? Todas estas secciones quedan ocultas para el estudiante. Desde luego para nosotros se sigue visualizando. Aquí las estamos observando, pero recuerden que nosotros tenemos el rol de tutor y los tutores pueden observar todo lo que está en el aula que para el estudiante es oculto. Sin embargo, cuando vemos que está este colorcito transparente, este colorcito gris, podemos darnos cuenta que está inactivo u oculto. De todas maneras, si le damos aquí desactivar edición, sí se puede observar cómo le quedaría a la vista del estudiante. ¿Lo ven? Totalmente oculto. Activamos edición nuevamente. Entonces, estamos prácticamente únicamente con la sección general. Esta es la sección donde vamos a trabajar la estructura del aula virtual iconográfica. Vamos a ver, ¿qué es lo primero que debo hacer? Es muy parecido, si ya vimos lo que es el Virtual Web Class, ya sabemos más o menos cómo trabajar la estructura, los enlaces, es muy similar en ese aspecto. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos trabajar en el Virtual Web Class? En el aula virtual iconográfica, debemos agregar una etiqueta, ¿verdad? Para que no trabajemos directamente sobre el recurso, sobre la sección general, sino sobre la etiqueta. Allí la tenemos. Fíjense bien, siempre yo recomiendo cuando vamos a trabajar varios elementos en una misma aula, que lo trabajemos a través de las tablas. ¿Por qué? Porque con las tablas trabajamos mucho más organizado. Podríamos comenzar a insertar elementos, los iconos que queramos, sin embargo, no es lo más recomendable en el aspecto de que queremos trabajar el aula virtual de forma ordenada, de forma organizada y que esos elementos no se distorsionen, no se muevan, no me quede el aula virtual desordenada después. Entonces siempre se recomienda un aula virtual iconográfica organizada a través de una tabla. Vamos a insertar, fíjense bien, yo quiero mi aula virtual iconográfica, yo quiero que tenga en la parte superior los elementos operativos. ¿Cuáles son esos elementos operativos? El foro de dudas, el foro de acompañamiento, la cartelera informativa, que es el foro para que el tutor de las novedades al curso, un video de bienvenida. Entonces yo debo colocar yo como diseñadora del aula virtual, deseo colocar esos elementos en la parte superior de mi aula. Y en la parte inferior voy a colocar las unidades que conforman mi curso. Entonces vamos a hacer una tabla de 4 columnas, porque mi curso está conformado por 4 unidades y a su vez 4 elementos operativos y 2 filas. Vamos a colocarla de 4 filas, ya van a ver por qué. El borde 0, el ancho y alto de la tabla, vamos a darle un ancho y un alto de manera que esa tabla no se salga del área de contenido, ¿verdad? Vamos a darle, ya por experiencia yo sé que con un ancho de 400 por un alto de 400 píxeles, la tabla me queda
bien estructurada y va a estar dentro del área de contenido, no se va a salir. Vamos a darle a insertar. ¿Ve? Allí tenemos nuestra tabla. Allí la podemos observar. Vamos a centrarla. Ok, vamos a ver cómo nos quedaría la tabla. Cerramos. Vamos a ver cómo nos va quedando esa tabla. Guardamos los cambios. Muy bien, allí nos observamos la tabla. Por supuesto, yo le dije bordes ceros. ¿Para qué? Para que la tabla no se visualicen los bordes, porque no me interesa que se vea la tabla como tal, que se vea que estoy trabajando en una cuadrícula. No, lo importante es que yo pueda trabajar los elementos de forma ordenada, sin la necesidad de que se vea la cuadrícula. Entonces por eso yo le di los bordes cero. Ahora nos falta centrar la tabla. Vamos a centrarla, porque quedó alineada hacia la izquierda. Seleccionamos toda la tabla, abarcamos la tabla nuevamente como tal, le decimos en alineación centrado. Ahí está. Ahora sí tenemos la tabla centrada. Vamos a verla nuevamente. Ahí está. Allí se observa la tabla centrada y dentro de la cuadrícula con la cual vamos a trabajar, dentro del área de contenido. Editamos nuevamente. Entonces fíjense bien, yo quiero que mi tabla o que mi aula iconográfica tenga 4 elementos operativos en la parte superior. Me imagino un espacio de bienvenida, un foro de novedades, un espacio de bienvenida del tutor, un foro social y un foro de dudas. Y aquí en la parte de abajo quiero que se visualicen las unidades, unidad 1, unidad 2, unidad 3 y unidad 4. El área central la quiero manejar para colocarle una portada a mi aula iconográfica, de tal manera que le dé impacto visual e imagen corporativa al aula. Vamos a trabajarlo entonces. Lo primero que vamos a hacer es escribir a manera de referencia qué es lo que queremos ubicar en cada parte de nuestra aula. Entonces les decía que queremos un foro, vamos a maximizar aquí. Un foro de novedades, esto no se va a ver luego, esto es solo para referencia mía a la hora de trabajar. Un espacio de video de bienvenida del tutor, por ejemplo. Un foro social y un foro de dudas. Aquí va a ir una evaluación diagnóstica, por ejemplo. Y aquí van las unidades. Unidad 1, mi curso lo conforman 4 unidades. Unidad 2, si lo conformaran más unidades, evidentemente debemos hacer la tabla de más columnas. Unidad 3 y unidad 4. Ok, vuelvo y les repito, eso no se va a visualizar. Esto es simplemente referencia para mí a la hora de trabajar. Entonces, ¿qué es lo primero que yo debo hacer? Comenzar a insertar los iconos que se supone que ya yo he seleccionado para trabajar esta tabla. En base a lo que vimos en la primera unidad, por aquí, ya yo seleccioné los iconos, los tomé de un espacio de una de las páginas que le indiqué, que pueden aparecer una gran cantidad de iconos.
Ok, aquí los tenemos. Estos son los iconos que ya yo he tomado para trabajar mi aula. Por supuesto, previamente ya yo tengo que tener los iconos seleccionados para poder trabajar bien en el aula. Entonces, fíjense bien. Yo seleccioné para el foro novedades, seleccioné este icono que vemos por aquí. Este icono de anuncios. Vamos a llevarlo al foro de novedades. Estos son iconos transparentes. Sin embargo, no necesariamente tienen que ser transparentes. Todo depende de cómo ustedes deseen desarrollar su aula virtual, ¿verdad? Yo incluso me puedo llevar los iconos a PowerPoint y darles una forma redonda, en 3D, como yo lo quiera trabajar. Todo depende de lo que ustedes deseen hacer. De hecho, al finalizar yo les voy a mostrar varios modelos de aulas virtuales iconográficas que he desarrollado. Este es un modelo, pero ya al saber la base, al conocer la herramienta, al saber la estrategia, podemos ya echar a volar la imaginación, ser creativos y diseñar varios modelos de aulas virtuales. Entonces, estos iconos que vemos aquí, ya yo los tengo previamente seleccionados, son iconos de fondo transparente, porque yo no deseo en este tipo de aula virtual que estoy haciendo que se visualice el fondo, ¿verdad? Sino que se vea únicamente el icono. Entonces aquí donde me dice foro novedades, yo voy a borrar el texto y me voy a insertar imagen, como ya todos conocemos, buscar o cargar el icono, seleccionar archivo, busco la carpeta donde tengo ese icono, creo que está por aquí. Para foro novedades yo seleccioné este del telefonito porque bueno, me pareció apropiado, porque el foro novedades trata sobre información, sobre comunicarse con el estudiante, donde el tutor se comunica con el estudiante, entonces me pareció apropiado el del teléfono. Lo selecciono, le doy a abrir y subo ese archivo. Como todos sabemos subir una imagen. En apariencia, 144 está muy grande para trabajar el aula. Yo lo voy a bajar a 50, que es un tamaño, y aquí hago clic para que me dé la relación de aspecto. Y en alineación le digo que es centrado, medio. 50 por 60 es un tamaño que yo considero apropiado para el aula que yo me estoy imaginando desarrollar. Insertar. Recuerden que queremos darle imagen corporativa al aula. Allí está. Allí tenemos ya nuestro primer icono. Vamos a darle guardar para visualizarlo. ¿Lo ven? Ya nuestra aula virtual iconográfica está comenzando a tomar forma. Por supuesto falta mucho, pero ya tiene una formita más apropiada. Editamos ajustes nuevamente. Esta evaluación diagnóstico vamos a bajarlo aquí para que no me expanda mucho el icono. De todas maneras, nosotros podríamos fijar el tamaño de las celdas, como ya lo hemos visto en la clase anterior. En propiedades de la celda podríamos fijar su tamaño, tanto el ancho como el alto. Podemos dejarlo fijo. No, en este caso no lo voy a hacer, pero para que sepan. Ahora yo quiero colocar el icono de bienvenida. Borro allí donde dice bienvenida. Me voy a insertar imagen, por supuesto con el cursor posicionado en ese recuadro. Seleccionar archivo y este es el icono que yo tengo seleccionado para la bienvenida. Le doy subir este archivo. Igualmente en apariencia le habíamos dicho 50, ¿verdad? 50 de alto y él me toma la relación de aspecto. 50 de ancho, perdón. 110 de alto va a quedar más grande que el icono anterior. Entonces le quitamos aquí bloquear relación de aspecto y lo bajamos vamos a bajarlo a 100 para probar. ¿Por qué le quito la selección de bloquear relación de aspecto?
Porque si se lo dejo, entonces ya al yo cambiarle el alto, me va a cambiar el ancho. Pero yo quiero mantener el alto, por supuesto, siempre pendiente de que no se distorsione la imagen. Vamos a darle a insertar. Alineación medio para que me quede en el centro. Ahí está. Fíjense que aún se visualiza, siempre es bueno expandir para ver cómo va quedando. Se visualiza más alto este icono que el icono del foro novedades. Y como yo quiero guardar un equilibrio visual, como yo quiero mantener una estandarización en el tamaño de los iconos, ya eso es materia vista en la imagen corporativa del aula, la idea es que todos los iconos tengan un tamaño, si no idéntico, por lo menos muy similar. Entonces vamos a bajarle un poquito más el alto. Selecciono ese icono y me voy a imagen para que me cargue las propiedades de la imagen de ese icono. Aquí en apariencia nuevamente le quito bloquear relación de aspecto y lo bajo de 100 a 80. Veamos. Creo que ahora sí se ve bien. Sí, ahora sí. Muy bien, entonces ahora vamos con el foro social. Yo para foro social ya tengo seleccionado el icono que voy a trabajar. Ya yo tengo seleccionado todos mis iconos. Ese es el primer paso que ya lo vimos en la unidad 1. Veamos, por aquí lo tenemos. Ok, este es el icono que yo tengo seleccionado para el foro social. Lo selecciono, le doy subir. En apariencia le digo que lo quiero de 50. Le coloco para que guarde la relación del aspecto. Lo coloco en el centro y veamos cómo queda. Muy pequeño. Lo seleccionamos nuevamente. Entonces no queremos de 50, vamos a colocarlo de 60. Vamos a colocarlo de 70 a ver cómo queda. Creo que allí sí se ve bien. Vamos a ver. Perfecto. Y ahora vamos con el foro de dudas. Para el foro de dudas, igualmente borro ahí el texto que lo tenía de referencia, coloco buscar o cargar una imagen, selecciono, aquí lo tenemos, foro de dudas. Ese es el icono que yo tenía ya previamente seleccionado. Recordemos que es muy importante tener los iconos ya seleccionados. Vamos a colocarle 50 al momento de comenzar a estructurar el aula, porque si no perdemos tiempo y no estamos trabajando de manera organizada. Muy pequeño, entonces vamos a darle el mismo tamaño que le dimos al anterior, que fue 60, ¿verdad? Y aquí él mantiene la relación del aspecto. Perfecto. Yo creo que sí está bien el tamaño mantiene un equilibrio visual, ¿verdad? En cuanto a la estandarización de tamaño de imágenes. Ok, ya tenemos allí la parte operativa. Ya tenemos lo que es el foro novedades, la bienvenida, el video de bienvenida, foro social y foro de dudas. Vamos a escribir cada uno de estos aquí debajo. O no, mejor hagamos algo, porque si escribimos debajo es muy probable que el texto no vaya a quedar en la misma alineación. Fíjense que cuando yo le doy enter, vamos a colocar, a ver, novedades, bienvenida, ve, ya este no me queda en la misma alineación que el anterior. Entonces no es recomendable colocar el texto en la misma, vamos a centrar en la misma celda que donde se colocó la imagen, porque siempre me puede dar problemas, me puede distorsionar. Okay. Allí lo tenemos. Ok, ¿qué podemos hacer entonces? Vamos a seleccionar este conjunto de celdas, botón secundario, y en fila le decimos insertar una fila después. Allí me la agregó. Esta es la fila que yo voy a utilizar. Por supuesto, como no se está viendo en los bordes,
no se ve la cuadrícula como tal. Esta es la fila que yo voy a utilizar para agregar el texto. Vamos a bajarle el tamaño a esa fila, allí mismo en fila, propiedades de la fila. El alto de la fila vamos a colocárselo al mínimo. Vamos a ponerle 10. No me lo tomó. Vamos a hacerlo como celda. Propiedades de la celda. El alto. Vamos a colocarlo en 10. Ahí está. Ok, entonces ahora sí podemos trabajar allí y sabemos que todo el texto va a quedar a la misma alineación. Vamos a centrar aquí. Listo. Seguimos maximizando. El texto, el primer texto que yo quiero agregar es novedades. No le coloquemos la palabra foro. Novedades. El segundo, bienvenida. El tercero, este sería el foro social. Le colocaremos algo así como socializar. Ok, vamos a colocarle allí, después lo bajamos. Socializar y el siguiente, dudas. Vamos a ponerle aclarar dudas. Vamos a ver qué pasó aquí. Vamos a seleccionar todo porque aquí tenemos socializar más arriba y vamos a indicarle aquí que todos son del tipo formato. Ahí está, ya me lo tomó. Todos centrados. Vamos a aprovechar de darle a todos negritas, cambiarle el color de la letra. Vamos a colocarle este rojo y el tipo de letra. Vamos a ver qué tal se ve el impacto se ve muy... Vamos a darle un tajoma. Tamaño 3. No, muy grande. Tamaño 2. Ok, vamos a verlo en grande. Listo. Allí tenemos ya los títulos. Vamos a visualizarlos en nuestra aula virtual. Cómo estaría quedando. ¿Ve? Ya está tomando forma. Observen que ya nuestra aula virtual está tomando forma. Entonces tenemos listo el área operativa. Vamos con el área de esta evaluación diagnóstica y las 4 unidades. Vamos a agregar los iconos correspondientes que ya yo los tengo seleccionados previamente. Entonces para la unidad 1, que es, recuerdan que la unidad 1 era liderazgo personal. Vamos a ver aquí, ya yo tengo seleccionado mi icono para el liderazgo personal. Bueno, vamos a agregar este. Le decimos que medio, el tamaño es 50. Insertamos. Ok, está muy grande en comparación con los anteriores. Vamos a ver qué tamaño le dimos a este. Le dimos 50 pero de alto 70. Vamos a hacer lo mismo aquí. Tiene el ancho 50 pero el alto es 103. Le quitamos para bloquear la relación de aspecto y vamos a darle 70 de alto a ver si me coincide con el tamaño del anterior. Ahora sí.
Lo centramos. Listo. Maximizamos nuevamente y hacemos el mismo procedimiento. Para agregar la unidad 2, el icono de la unidad 2, recuerden que era estilos de liderazgo. Tenemos por aquí, buscamos la imagen correspondiente, ya yo la tengo cargada. Estilos de liderazgo, yo seleccioné esta para estilos de liderazgo. Perdón, el tamaño 50 y él me marca según la relación del aspecto. Está muy pequeña, vamos a darle un tamaño más grande. La apariencia, vamos a darle 70. A ver. Creo que esa sí está bien. Vamos a centrarlo. Para la unidad 3 tengo, la unidad 3 era funciones de un líder. Ok, vamos a tomar esta. Tamaño 50, vamos a darle 70 a ver si me coincide con la otra. Lo importante es que los tamaños coincidan, ¿verdad? Ok, allí le decimos centrar. Y para la unidad 4, creo que todavía está pequeña. O esta está muy grande. Vamos a bajar esta a 60. Vamos a bajarlo a 60. Recuerden que aquí lo importante es probar. Y esta la llevamos a... ¿En cuánto la pusimos? 70. Vamos a aumentarle el ancho a 70 y veamos qué tal queda. Ok, ahora sí creo que se ve mejor. Para la unidad 4 es liderazgo situacional. Borramos el texto de referencia y colocamos la imagen que yo tengo ya seleccionada para liderazgo situacional. Yo la tenía por aquí. Vamos a seleccionar esta. Igual 50. Y listo. Bajamos el tamaño un poquito. Lo seleccionamos. Vamos a ver cuánto le colocamos. Le colocamos 50 por 83 de alto. Vamos a bajarle. Veamos aquí. Yo creo que el ancho se puede mantener. Vamos a bajarle el alto. Le bloqueamos la relación del aspecto. Y quitamos el bloqueo de la relación de aspecto y bajamos de 83 a 70. Lo vamos a ver. Sí, ahí se ve bien. Vamos a ver cómo se ve. Hasta ahora así va quedando mi aula virtual iconográfica. De igual manera, como lo hicimos arriba con los iconos operativos, vamos a hacerlo con los iconos o con la sección expositiva, ¿verdad? Con la sección académica. Vamos a agregarle títulos, vamos a agregarle la leyenda de cada uno para que el estudiante sepa dónde está ingresando. Para eso vamos a hacer el mismo procedimiento. Vamos a insertar una fila. Seleccionamos botón secundario, fila, insertar fila después, aquí está. Insertamos una fila debajo, la seleccionamos, botón secundario, y en propiedades de fila le vamos a dar un tamaño. Creo que la otra vez no lo agarró aquí, lo agarró fue en celda, recuerdan, pero bueno, vamos a probar. Vamos a darle un alto de 10. Sí, ahí está. Entonces esta viene siendo la unidad 1,
que trata sobre el liderazgo personal. La unidad 2 trata sobre los estilos del liderazgo. La unidad 3, funciones de un líder. Y la unidad 4, liderazgo situacional. Fíjense que nos pasó lo mismo que anteriormente, no nos está quedando alineado, pero en ese caso lo que hacemos es seleccionar y aquí en la barra de herramientas le decimos que todo tomen el mismo formato. Igual lo centramos, el tamaño el mismo que utilizamos en el anterior, en los iconos operativos, la fuente creo que era Tahoma y el color el rojo. Vamos a guardar equilibrio visual e imagen corporativa para el aula y lo colocamos en negrita. Listo. Este azul es porque está seleccionado. Ahí está, allí lo tenemos. Ya tenemos los iconos académicos, ¿verdad? Los que nos van a llevar al área académica. Tenemos los iconos operativos. Nos falta aquí el de la evaluación diagnóstica. Este curso en particular lleva una evaluación diagnóstica que ya yo tengo su icono visualizado. Vamos a ver. Evaluación, donde tenemos aquí los iconos. Unidad 5, aulas iconográficas. Aula 1, iconos. El de la evaluación diagnóstica, yo coloqué este. Subimos. En apariencia le bajamos el tamaño, fíjense que está en 222, demasiado grande. Ahí está, vamos a colocarlo un poquito más grande, quedó muy pequeño en relación con el resto de los iconos. Vamos a bajarlo, a subirlo a 60. Siempre cuando cambiamos el tamaño aquí en el ancho, hacemos un clip en el alto para que me tome la relación del aspecto. Es decir, si le subí el ancho a 60, él me aumenta el alto también para que no se distorsione la imagen. Ok, aquí está, lo centramos, listo. Y a este también le colocamos, en este caso como es un solo icono, sí le podemos colocar aquí debajo evaluación diagnóstica. Allí lo tenemos. Quedó arriba, pero esto no se va a observar porque recuerden que las líneas no se van a observar, ¿verdad? De hecho aquí yo lo quiero agrandar más porque ahora voy a colocar la imagen que tengo como portada de mi aula. Para eso yo necesito quitar todas estas cuadrículas y que este recuadro me quede completo. Vamos a hacerlo aquí en celda, propiedad, vincular celda. Allí lo tenemos. Fíjense que vinculé dos recuadros que tenía allí. Y aquí igualmente selecciono todas las cuadrículas porque quiero que me quede un solo recuadro. En celda le digo vincular celda. Vamos a hacerlo uno por uno. Vamos a vincular. No, ¿saben qué fue lo que pasó? Vamos a dejar esto así, porque eso fue lo que me distorsionó. Vamos a seleccionar estas tres celdas y las vinculo primero. Luego seleccionamos estas tres celdas y las vinculo. Vincular es que no se va a ver las divisiones, ¿verdad? Le quita las divisiones. Y luego seleccionamos estas dos filas. Y las vinculo. Ahora sí. Y ahora sí voy a vincular estas dos.
No me lo está aceptando, no importa. Eso no se va a visualizar allí. Agrandamos porque yo quiero que se vea una imagen principal grande. Ya yo tengo mi imagen principal que la construí para esta aula. Vamos a buscarla. Creo que la tengo por aquí. Aquí está. Esta es la imagen que yo quiero que me aparezca como imagen principal. Esta sí está en un recuadro gris, pero ya les voy a explicar por qué. Yo quiero que el fondo de mi aula sea así, gris. Vamos a insertarla con el tamaño que tiene, a ver. La insertamos en otro sitio. Ahora sí, la movemos. Muy bien. Borramos aquí los espacios en blanco. Yo quiero, vamos a ver cómo está quedando. Guardamos. Guardar cambios. Yo quiero toda mi aula del color gris de fondo. Por eso, ¿qué hice yo? Armé los iconos que quise colocar en un recuadro gris. Vamos entonces, de manera que, porque si agregaba varios iconos simultáneamente, se me iban a desordenar. Yo quería que la imagen quedara fija. Ahora vamos a darle color gris a todo el recuadro. Para eso selecciono, deshacer, selecciono la tabla completa, me voy aquí en tabla y en avanzado le indico que el color de borde yo lo quiero gris y el color de fondo también lo quiero gris. Está. Este es el gris que estoy buscando. ¿Lo ven? Bueno, me quedó un poquito más oscuro el gris de la... y no es la idea. Yo quiero que se confunda con el color de la tabla el gris de la imagen principal. Buscamos a ver. No es esto lo que estaba buscando. Vamos a buscar aquí en tabla, vamos a buscar un gris un poquito más oscuro en color de fondo, un poquito más oscuro, no más claro. Vamos a ver eso. Ya es cuestión de comenzar a jugar con esto. No, quedó muy oscuro. Vamos a probar de nuevo. Botón secundario, propiedades de la tabla. Ahí yo estoy buscando vamos a ver. Actualizamos. Muy bien, fíjense bien, este color sí se confunde con el color de la imagen, entonces no se nota que tenemos una imagen insertada. Es por eso que yo les digo que es cuestión de paciencia, de creatividad, de buscar la manera. ¿Ve? Allí lo tenemos. Se observa la cuadrícula, no nos interesa que se vea esa cuadrícula. Vamos a quitarla. Seleccionamos nuevamente la tabla
botón secundario, en celdas, propiedades de la celda, avanzado. Fíjense que tenemos color de borde blanco. Vamos a meterle un gris, pero vamos a meterle el mismo color. Ya yo sé el código HTML de ese color. Y igual, color de fondo, el mismo. Lo copio con control C y lo pego. Listo. Allí le cambié los bordes. Y de esa manera ya la cuadrícula no se va a observar. No vamos a ver las líneas divisorias. ¿Lo ven? Allí tenemos nuestra aula virtual. Nuestra aula virtual iconográfica. Esto que pasa aquí es porque se está vinculando con otro vínculo, valga la redundancia, es decir, está buscando un vínculo que hay por allí. Entonces, para eso la solución es quitar cualquier tipo de hipervínculo. Vamos a ver cómo se hace. Editar ajustes. Debe ser que por allí yo tengo algún recurso que se llama, recuerden que estamos trabajando sobre un aula que ya está lista, pues que ya estaba como aula lineal. Debe ser que tenemos algún recurso con el nombre liderazgo situacional, entonces él busca hacer hipervínculo con ese recurso. ¿Cómo lo quitamos? Fíjense bien. Selecciono y aquí le digo evitar vínculos automáticos. ¿Lo ven? Y ya con eso no me va a hacer vínculo. Vamos a hacerlo con todos por si acaso, porque es probable que tenga otros recursos, material que lleven el mismo nombre que el título. Entonces es bueno decirle que me evite los vínculos automáticos. Vamos a centrarlo. Listo. Guardamos los cambios. ¿Se fijan? Ya no aparece como un hipervínculo. Muy bien, entonces así va a quedar mi aula virtual iconográfica. Fíjense que no es lo mismo el aula virtual lineal con la que veníamos trabajando. Vamos a verla aquí. Ok, vamos a verla aquí debajo. Esta es el aula virtual con la que hemos venido trabajando, ¿verdad? La que desarrollamos en un principio. Y esta así va a quedar el aula virtual iconográfica. Si desactivamos edición, vamos a ver cómo la vería el estudiante. ¿Cuál sería el primer impacto del estudiante cuando ingresa al aula? ¿Ve? Ahora, ¿qué nos falta? Nos falta agregar cada una de las páginas a las cuales va a ir relacionado cada uno de estos iconos. Por ejemplo, cuando yo ingrese a liderazgo personal, él me debería llevar a una página muy similar a esta, ¿verdad? Pero que ya es a los temas correspondientes del liderazgo personal y bueno, y las actividades de esa unidad. Cuando ingresa estilos de liderazgo, lo mismo. Cuando ingresa funciones de un líder, lo mismo. Y cuando ingresa liderazgo situacional, lo mismo. Entonces ahora tenemos que desarrollar las 4 páginas con esta misma estructura a las cuales van a ir enlazados estos elementos. De igual manera tenemos que enlazar estos elementos con cada una de sus correspondientes, como con el foro de socializar, el foro de dudas, el foro de novedades y el video de bienvenida. Y aquí enlazarlo con un examen. La forma de enlazarlo es la misma que vimos en la unidad anterior, es decir, como lo vimos en el Virtual Web Class. Vamos a tomar la imagen y la vamos a enlazar con su correspondiente hipervínculo. Sin embargo, para eso tenemos que tener las páginas que les indiqué. Tenemos que tener la página estructurada de liderazgo personal, la página de estilos de liderazgo, la de funciones de un líder y la de liderazgo situacional. Vamos a desarrollar entonces esas páginas.